HN y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente con ustedes esta tarde. Avanzamos rápido en el tiempo. Estamos ya hoy a 15 de agosto de 2023. Ya estamos en la mitad del octavo mes del año. Bueno, ya poco a poco nos vamos a ir acercando a septiembre, el mes de las festividades patrias, así que es un placer estar con ustedes como todas las tardes. Recuerde que usted puede escuchar este programa en 88.5 acá en el Distrito Central y alrededores, en el Valle de Sula 104.5, en el Caribe 95.1 y 97.9 en el Pacífico, y también en las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas en todo el país. Estamos retransmitiendo este programa en vivo a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dicen las cosas como son. Usted por ahí puede leer las disculpas que ofreció esta mañana el coronel Ramiro Muñoz de la Policía Militar, quien pues se le reveló, o mejor dicho, se publicó un audio en el cual pues ahí ya sale una conversación bastante subida de tono entre él y un subalterno. También ya se encuentra aquí esta tarde don Carlos Paz y también Denis Aguilar. Y ojo, hoy tenemos una noticia que usted tiene que prestarle mucha atención. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Brian Flores, le saluda a Carlos Paz López, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Y le reiteramos, ponga mucha atención lo que le vamos a revelar hoy. ¿Qué está pasando en el gobierno del Poder Popular? Nos preguntamos. Bienvenido, Denis Aguilar. Buenas tardes, don Carlos Paz, Brian Flores, a todo el equipo de Cuarto Poder que lo componen aquí, ya en la parte operativa de Radio Globo, lo que es Ronald Edgardo López y Selvin para Globo TV, y como bien lo decía don Carlos, Ana Godoy en la parte productora de producción, pues listos aquí para hablar de los temas de interés nacional, solo aquí en Cuarto Poder, pues. Y mucha atención a la siguiente nota informativa. Estimados oyentes a nivel nacional e internacional y televidentes, a nuestra audiencia, y nos preguntamos, ¿qué está pasando en el gobierno del Poder Popular? Mucha atención. Última hora. Última hora. Informe de última hora en Cuarto Poder. La empresa de servicios aeroportuarios nacionales, que es el proceso de recuperar la administración de los aeropuertos del país, que se le entregaron por décadas a Interairport y quedaron destruidas las instalaciones y pavimentos de las pistas de aterrizaje, nos preguntamos qué está pasando. ¿Qué está pasando en el Poder Popular? Y estamos tratando de contactar al señor Ricardo Martínez, director de Servicios Aeroportuarios Nacionales. La información que tenemos es que vía contratación directa está pretendiendo proceder a la reconstrucción de los aeropuertos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Golozón en Ceiba y el aeropuerto de Roatán. La ejecución y acciones para reconstruir los aeropuertos no está mal. Lo mal es la contratación directa, pero lo que le revelamos este día es que la empresa que se está contratando está vinculada a la familia de Marco Bográn,
un joven encausado y acusado Condenado ya. y condenado por los casos que se dio de Inves. ¿Se acuerdan de los hospitales y la compra de insumos médicos? Pues una de esas empresas que se mencionó en este escándalo de corrupción que le costó la vida a centenares de hondureños, miles de hondureños, por estas acciones, es la empresa que está siendo contratada para reconstruir el aeropuerto de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Roatán. Y lo que tratamos esta tarde es que la contratación directa se puede hacer solo en casos de emergencia y con autorización del Congreso Nacional. Brian Flores. Mucha atención a esta información, mucha atención a esta información que está surgiendo. El director del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, estaría buscando hacer una contratación directa para el estudio de reparación de las pistas del Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, el Aeropuerto Golosón de la Ceiba y de Roatán sin licitación. Y también, mucha atención, la empresa que pretenden contratar sería una vinculada a uno de los parientes del exdirector de la desaparecida Inves. Estamos hablando de Marco Bográn, quien fue beneficiado con la controvertida y corrupta compra de los hospitales móviles ocurridos durante el régimen de Juan Orlando Hernández para la atención a la pandemia del COVID-19. Pero antes de eso, queremos obtener la reacción del director del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez. Si podemos poner imágenes de apoyo, Selvin, para demostrar cómo están los aeropuertos de San Pedro Sula, el de La Ceiba y el de Roatán. Quieren hacer una contratación directa, pero antes de eso, vamos a hacerles una explicación del por qué no es posible hacer una contratación directa. La ley de contratación del Estado, en este momento, establece algunos parámetros. Por ejemplo, cuando una persona o una institución del gobierno quiere hacer una contratación directa, ya la ley de contratación del Estado le establece cuáles son los parámetros para poder hacer esa adquisición. Primero, cuando son compras menores a 250,000 empiras, se tiene que hacer un proceso a través de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, más conocida como la ONCAE. Cuando son compras menores a 1,000,000 de lempiras, las mismas tienen que irse a una licitación privada nacional. Con la licitación privada nacional hay que presentar un pliego de condiciones para que las empresas oferentes puedan participar y obviamente se le va a adjudicar la contratación de la obra a la empresa que haya ofrecido las mejores condiciones, un mejor precio, así como también otras ventajas, lo que establece la ley de contratación del Estado. Cuando son adquisiciones superiores al 1,000,000 de lempiras, se entra ya sea en una licitación pública nacional o en su defecto entra en una licitación pública internacional, la cual se va a tardar entre 6 a 8 meses de acuerdo a lo que establece la ley de contratación del Estado. Volvemos a repetir este apartado. El director del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, está buscando hacer una contratación directa para el estudio de reparación de las pistas de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán sin licitación. Y la empresa que pretenden contratar es la de un tío del ahora condenado Marco Bográn, que estaría involucrado también en la trama corrupta de los hospitales móviles de Inves. Aquí les vamos a explicar, conforme a la ley, por ejemplo, ya establece el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado, la contratación directa, cosa que debe observar el director del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, que, como repetimos, está buscando hacer una contratación y todo apunta a que podría ser el margen de la ley. No obstante, él tiene derecho también a defenderse y esperamos que en las próximas horas él también esté dando una postura al respecto. Lo voy a interrumpir en la cuestión del artículo para reiterar. Don Ricardo Martínez, el funcionario en turismo del Poder Ciudadano, no estamos dudando de su militancia política y de su compromiso, pero
nos preguntamos, ¿por qué necesariamente don Ricardo Martínez va a estar contratando una empresa vinculada a los familiares de Marco Pográn? No existen más constructoras en este país. Es inconcebible que los funcionarios del poder popular que dicen estar comprometidos con la refundación estén contratando a los parientes de funcionarios del régimen nacionalista que gobernó por 12 años este país y vinculado a los escándalos más grandes de corrupción que se han dado en nuestra patria. Mire usted. ¿Cómo es posible que un funcionario comprometido con la refundación esté haciendo eso? Estamos de acuerdo en que las pistas deben reconstruirse, que los aeropuertos deben de reconstruirse. Pero debe hacerse con base a la ley, no debe hacerse fuera de la ley. Y es aquí también un llamado a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción. Pero miren la contratación directa. Primero, dice aquí el artículo 63, la contratación directa podrá realizarse en los casos siguientes. 1. Cuando tenga por objeto proveer las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia, los aeropuertos no están en emergencia, al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la ley. Ya nos dice el artículo 9 de la ley, que por acá se los vamos a leer ya en breve. Dice, cuando se trate de la adquisición de repuestos u otros bienes y servicios especializados, cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marcas especializadas de fábrica registrada, siempre que no hubieran sustitutos convenientes. 3. Cuando se trate de obras, suministros o servicios de consultoría, cuyo valor no exceda de los montos establecidos en las disposiciones generales de el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, conforme al artículo 38 de la presente ley. Dice por acá, en cuyo caso podrán solicitarse cotizaciones a posibles oferentes sin la formalidad de la licitación privada, pero siempre y cuando sean menores a 250,000 empiras. 4. Cuando las circunstancias exijan, las operaciones del gobierno se mantengan secretas. 5. Cuando se trate de la acuñación de moneda e impresión de papel moneda. Y seguimos acá, dice cuando hubiere programado un estudio o diseño por etapas, en cuyo caso se podrán contratar las que faltaren con el mismo consultor que hubiera realizado las anteriores de manera satisfactoria. Ahí podría ser una excepción, pero el problema es que este gobierno está hablando de combatir la corrupción. Entonces, ¿por qué funcionarios, en este caso como de Ricardo Martínez, se le está señalando de pretender hacer una contratación directa? Precisamente la información que en este momento tenemos en nuestro poder, usted ya en breve lo va a ver en el pulso también, dice que busca hacer una contratación directa para el estudio de reparación de las pistas de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán sin licitación. Ya le hemos leído las particularidades que establece la ley de contratación del Estado. Y miren lo que dice por acá el reglamento de la ley de contratación del Estado respecto a los procesos de contratación directa. Dice, primero, cuando tenga por objeto proveer la necesidad ocasionada por una situación de emergencia. Cuando se trate de repuestos y servicios especializados cuya fabricación sea exclusiva. Cuando se trate de un estudio o diseño por etapas. Pero acá no estamos observando eso, por lo que es necesario, y hemos estado intentando establecer, Denis, los contactos para que el exsecretario de Turismo y ahora director del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, nos pueda dar una explicación. O sea, verificar si está ejecutando ese proceso, qué avance tiene en el mismo. Y más que todo, si está contratando a personas vinculadas con la corrupción del régimen nacionalista. Habría que ver hasta qué punto esto ya se está llevando a cabo, porque hace un mes aproximadamente el gobierno de la República anunció la inversión de $30 millones para los 3 aeropuertos. Escuche usted, lo que tenemos 30 ahí. millones, 30 millones de dólares. El cual el director ejecutivo del Aeropuerto Nacional, Ricardo Martínez, indicó que el gobierno tiene contemplado invertir $30 millones para 3 aeropuertos.
La inversión se ejecutaría en los próximos 18 meses en la ampliación de la terminal del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, donde se hará el mejoramiento de las condiciones de la pista y la seguridad por un estimado de 15 millones de dólares. En tanto que la terminal del Golosón en La Ceiba se contempla ejecutar 3 millones de dólares para ampliar la sección de llegadas de pasajeros internacionales, así como para reparar el hundimiento de una de las pistas y la compra de un camión bomba con espuma del cuerpo de bomberos. Ahora bien, vamos a la tercera terminal que se quiere intervenir, es el Juan Manuel Gálvez, donde se ampliaría la pista ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, donde hay varias solicitudes de líneas aéreas que se quieren llegar a la isla, entre las que se mencionó Air Canadá y Alaska. En este caso se estima una inversión de 12 millones de dólares, fue lo que indicó el director de Servicio Aeropuertos Nacionales, Ricardo Martínez. Y que en esto se consume, además de todo esto, según la información revelada, se avanza la reactivación de la terminal de Toncontín para vuelos regionales, donde la ministra de Turismo tiene ya un año de estar gestionando con la presidenta Castro la reactivación del acuerdo CEA 4. Nos consultamos. Una inversión para 18 meses requiere la emergencia para hacer contratación directa. Sí, pero ahí quien tiene que responder eso es Ricardo Martínez, porque ya la ley es clara en ese aspecto. Mire, lo digo con conocimiento de causa. Y mediante decreto 74/2021 ya establecen los procedimientos en las regulaciones de la contratación de ley y obras públicas del Estado. Mire, una cosa, se lo digo con conocimiento de causa. ¿Y por qué vincular empresas que estuvieron en la corrupción del régimen cachureco? Eso es lo que ¿Por qué contratarlo con eso? Mire, ¿por qué contratar o por qué buscar beneficiar a una empresa 12 años vinculados a la corrupción y mamando la teta del Estado? Y ahí es donde dice don Carlos Paz, y es que no hay otras empresas. Es que hay muchas empresas en el país, hay muchas empresas con capacidad. Entiendo que las de aeropuertos son un poco especiales, pero sí, si no hay en Honduras, pues a nivel centroamericano tiene que haber, hombre. Si fuera una consultoría para eso, si en el país no hay condiciones, se convoca a una licitación internacional, y para convocar a una licitación internacional se requieren elaborar. Hay un montón de procesos. Creo que la misma ley establece que aquellas personas que han estado vinculadas a actos de corrupción, eso es lo reprochable, acciones ilícitas contra el Estado de Honduras, no pueden ser contratadas. Es que eso es lo reprochable, don Carlos. Ahí es lo cuestionable y es ahí donde se debe ser el señalamiento oportuno. ¿Por qué el señalamiento oportuno? Bueno, Ricardo, necesitamos que usted aclare si es cierto que está contratando estos tipos de empresas a parientes de don Marco Poblán y el procedimiento que está utilizando. Pero 30 millones de dólares es mucho pisto. Esos 30 millones de dólares, don Carlos, está obligado el Servicio Aeroportuario Nacional, ojo, Servicio Aeroportuario Nacional, a ir a una licitación pública. Solamente que las pistas de los aeropuertos se hubiesen destruido por algún terremoto, por alguna inundación que hubiese socavado el asfalto de la pista. ¿Meteorito? O algún meteorito, qué sé yo. Ahí sí amerita la emergencia, ya lo establece la ley de contratación del Estado. El asunto es, ya más adelante tendremos reacciones al respecto. El asunto es que la ley ya establece y contempla mecanismos estrictos. El problema es que se hace con la ley de contratación del Estado en este momento ya está obsoleto, porque establece muchos controles burocráticos. Pero el asunto es que mientras no se apruebe una nueva ley de contratación del Estado, todos los funcionarios del Estado están obligados a cumplir lo que establece esta normativa y nadie puede salirse de ahí, aunque los procesos sean engorrosos, don Carlos. Pero es el caso. En Honduras, la contratación directa es
semejante a corrupción. Eso es lo que hemos visto durante décadas, que esas contrataciones directas son corruptas. ¿Por qué no ejecutar los procedimientos de transparencia? Y es que cuando se los habla procedimientos establecidos ya. Cuando se habla de compra directa, don Carlos, todo mundo Lo vincula asocia rápido con la corrupción. Miren, a una la cosa- coima, a la movida, al asalto, Ojo. a los fondos del Estado. Y esos Ojo. 30 millones han de ser prestados. Ojo, no hay que satanizar el tema de la contratación directa. Todo se haga conforme a ley. Ya la ley establece los mecanismos y los parámetros que establece. Les vamos a ir dando más detalles de esta intentona. Y seguimos intentando pues que responda don Sí. Ricardo Martínez. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque queremos que él también nos aclare. Así como estamos dándole en este momento, revelando esta denuncia, también es necesario que don Ricardo Martínez, a quienes le vamos a dar todo el tiempo y el espacio necesario para que él nos haga las aclaraciones. Si don Ricardo Martínez puede venir aquí a la cabina de la radio a explicar acá a Cuarto Poder qué es lo que está pasando, nosotros con todo el gusto le vamos a abrir los micrófonos para que él pueda exponer su punto de vista del por qué se está haciendo esto. Y yo sigo manejando el por qué seguir las prácticas del régimen anterior de las contrataciones directas para estos tipos de obras públicas. El por qué no dar a conocer públicamente a las empresas contratadas y los rótulos de cuánto vale cada proyecto. Allí, este proyecto vale tanto, sea en dólares, en lo que sea, en lempiras es lo más correcto. Y que todos sepamos cuánto le cuesta, porque lo pagamos todo. No los paga un gobierno, los paga el Estado de Honduras, que somos todos. Así es. ¿Sí? Vamos a la pausa. Antes de la pausa, por aquí estamos buscando en este momento si ese proceso ya está colocado en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, que depende de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque ONCAE, Onducompra y la Secretaría de Transparencia también deben de estar al tanto lo que está buscando hacer. Según denuncias que hemos recabado, ojo, no son acusaciones porque nosotros no somos tribunal de justicia y mucho menos somos jueces, de lo que estaría buscando hacer don Ricardo Martínez con la contratación directa de una empresa para analizar los estudios respecto a estos 3 aeropuertos. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a la pausa. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida a ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Seguimos tratando de localizar al señor Ricardo Martínez, director de Servicios Aeroportuarios Nacionales. Pero tendrá el tiempo, si no hoy, pues que sea mañana, para que dé explicaciones de el por qué la reconstrucción, reparación de los aeropuertos de Tegucigalpa, Toncontín, Villeda Morales en San Pedro Sula, Golozón en La Ceiba, Juan Manuel Galvez en Roatán, estarían siendo a través de una contratación directa si se están llevando a cabo los procedimientos de la ley. Pero lo más que interesa saber es el por qué esta empresa que estaría siendo contratada está vinculada a don Marcos Bográn, al joven Marcos Bográn. Es que los funcionarios del gobierno, los funcionarios del poder popular, los funcionarios que dicen estar comprometidos con la refundación de la presidenta Iris Xiomara Castro no indagan las empresas. Lo permite la Están ley. obligadas. Si la ley incluso ya establece
que aquellas empresas que han cometido ilícitos, irregularidades, dicen, contra el Estado de Honduras, no pueden ser contratadas. Así de sencillo. ¿El por qué? Porque, como reitero, no dudamos de la militancia. Es un ex ministro del Poder Ciudadano en lo que es la Secretaría de Turismo del gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, don Ricardo Martínez. Pero si la acción que está haciendo, yo no le encuentro compromiso. Y usted que me está escuchando, al final de la consulta que le haremos a la persona entendida en la materia, si esto debe pasar por el Congreso, las normativas que establece. Ya tenemos al diputado Ramón Barrios, al doctor Ramón Barrios, especialista en Derecho Constitucional y diputado al Congreso de la República. Gracias, diputado Barrios, porque siempre atiende a la audiencia de Cuarto Poder y le consultamos. La reconstrucción de los aeropuertos del país, Toncontín, Tegucigalpa, La Mesa, Villa Morales en San Pedro Sula, Golozón en Ceiba y Juan Manuel Gálvez. Estos tipos de convenios, contratos a las empresas requiere de la aprobación del Congreso o se puede hacer desde el Ejecutivo directamente. Bueno, depende del tipo de contrato que sea, ¿no? Si los contratos se han hecho vía APP, igual se necesitan, digamos, aprobar si hay a través de préstamos internacionales, ¿verdad? Entonces tiene que ver muchas veces dependiendo del tipo de contrato con que se establezca, ¿verdad? Esto hay que decirlo en primer lugar. Sí, ahora bien, nosotros le decimos esto, abogado, un gusto saludarlo, porque tenemos una denuncia. Mire, por ejemplo, se le está señalando al director de Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, de pretender hacer una contratación directa para el estudio, para la reparación de las pistas de los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán, sin licitación. Y según datos que se ha recabado desde Cuarto Poder y El Pulso, dicen que la empresa que pretende contratar para este servicio es de un tío de Marco Bográn, que en el pasado estuvo involucrado con la trama corrupta de los hospitales móviles. ¿Qué reacción le genera esto, abogado Barrios? Un gusto saludarlo. Muchas gracias. No, mire, en realidad ya la ley de procedimiento administrativo y de contrataciones administrativas establecen en qué momento y cuándo y por qué monto se deben hacer contrataciones directas, solamente en casos de emergencia, ¿verdad? Pero me parece que si se están haciendo contrataciones directas para lo que usted establece, me parece que no se está siguiendo la ley de contratación del Estado. ¿Qué establece la ley, abogado Barrios, a aquellas empresas que se pretenda contratar y que han cometido irregularidades contra el Estado de Honduras? No contra un gobierno, porque quien paga es el Estado. En todo caso, primero debe ser un proveedor del Estado, debe estar registrado en ONCAE, ¿no? Y obviamente en la misma contratación, en los pliegos, debe darse, digamos, yo espero que siga el trámite de contratación pública de esta empresa y en ese momento van a salir a la luz pública cuál ha sido la participación de esta empresa en otras contrataciones del Estado, si hay una sentencia condenatoria como persona jurídica o si la misma empresa se ha visto involucrada. Así, prima facie, yo diría que sería mal en una contratación directa en una empresa que lamentablemente ya fue mencionada en el pasado, ¿verdad? Precisamente me acuerdo en las compras y en las instalaciones y en edificaciones de los denominados hospitales chatarra. Abogado, la presidenta desde su campaña planteó un discurso frontal a la corrupción del país. Si no erradicarla, pero que se reduzca en lo mínimo. Sí. Ustedes como representantes del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, en su calidad de diputados, también ha planteado. Eso significa que el funcionario del poder popular tiene que estar comprometido también con la refundación en esa campaña de lucha frontal contra la corrupción, abogado. Es
correcto. Yo creo que la presidenta ha planteado ya en diversas ocasiones que este es un gobierno no solamente de austeridad, pero también de hacer las cosas éticamente y evitando cualquier acto de corrupción. Y cualquier funcionario público, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, incluso del Poder Judicial, comete actos de corrupción, tendría que caerle todo el peso de la ley porque va sin el aval, sin el reconocimiento del gobierno y de la presidenta Xiomara Castro. Así que si en esta contratación directa, que me parece que si se hace mediante contratación directa debe hacerse de acuerdo y que haya una justificación de emergencia, en caso contrario no se puede avalar una contratación directa y menos de una empresa que ha estado ligada en actos de corrupción. Si esto llegase debido al monto o al origen del préstamo del contrato al Congreso Nacional, tengan la plena seguridad que de manera particular vamos a votar en contra porque no vamos a permitir un acto de corrupción en este gobierno. Todos estamos de acuerdo, el pueblo hondureño, en que hay que recuperar los aeropuertos y que debe ser el Estado el que los administre, o si se dan a un sector privado, que esto sea con justicia, con equidad, en el cual el Estado pues tenga ganancia, ya que la historia nos demuestra que se entregaron y en las condiciones que fueron devueltos es deplorable, abogado. Entonces nadie está en contra de la reconstrucción, pero en el compromiso que sea bajo esos mecanismos de transparencia. La inversión que mencionó la ciudadana presidenta Iris Xiomara Castro es de $30 millones en los 4 aeropuertos, no son 4 centavos. Exacto, es decir, como usted establece, todos estamos de acuerdo en recuperar la operatividad de los aeropuertos de Honduras, pero no a cualquier precio, y menos si se hace mediante actos de corrupción. Yo esperaría que el funcionario aludido no esté haciendo ningún acto de corrupción y que se sigan los parámetros de la ley de contratación del Estado. Esta empresa, diputado, a la cual usted se refiere, es la misma que 2 semanas antes de renunciar del cargo, el director de Invesache, Marco Borán, modificó una serie de contratos, entre ellos los pactados con la empresa de consultores de ingeniería SADCB, Cinza, ligada con su tío Napoleón Bográn Idiáquez. No. Pues yo no sé, yo realmente estoy haciendo la referencia de que ustedes están diciendo, ¿verdad? Yo le pregunto si es la misma. No sé si es la misma, ¿verdad? Pero ya en el pasado, digamos, este mismo señor Bográn, yo me acuerdo que estuve involucrado con los hospitales chatarra. No sé si es la misma empresa, pero bueno, ya hay un antecedente. Por eso digo, ojalá que esta contratación directa se esté haciendo de acuerdo a los parámetros de la ley. Y es ahí donde ustedes también están planteando desde el legislativo para poder resolver estos entuertos, para evitar estos escándalos por compras directas, para evitar que hayan malos entendidos, la urgencia o la necesidad de tener una nueva ley de contratación del Estado, abogado. Y se está elaborando ya en el Congreso Nacional. Ayer tuvimos la visita, fue atendida por el vicepresidente del Congreso, el doctor Hugo Noé Pino, los proyectistas de la nueva ley de contratación del Estado. Así que eso va caminando y nosotros esperamos, en cuanto esté lista, aprobarla en el Congreso Nacional de la República. Y ahí, ¿cómo se contempla en lo que ustedes han podido revisar respecto al tema de las contrataciones, compras directas? Sabemos que no lo han abordado quizá en su totalidad, pero nos imaginamos que por lo menos uno puede tener conocimiento de los alcances que puede tener esta normativa. Bueno, todavía está a nivel de los proyectistas, a nivel inclusive del Ministerio de la Presidencia. Nosotros solo pues conocemos cuestiones generales, no cuestiones específicas, pero la ley va avanzando. Ahora bien, en este caso, abogado, ¿se puede regular este tema de las contrataciones directas? Sabemos de que genera suspicacia en la sociedad, sí. Sabemos de que la sociedad dice, no, pero aquí hay un acto de corrupción. Pero el asunto es cómo evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrirse, que sucedieron con mucha frecuencia en el pasado reciente. Mire, lo más importante es la transparencia y la publicidad.
nosotros esperaríamos que esta contratación directa, en particular de remodelación de las autopistas, de los aeropuertos, se haga mediante licitación pública, que salga en todos los medios, que todos conozcamos cuáles son las ofertas, los montos y cuáles son las empresas que están postulándose para construir. Sí, ahora bien, abogado, en este caso, retomando un poco de esta denuncia, ¿qué pasaría si esto en realidad llegara a concretarse? ¿En algún momento podría el Congreso interpelar al director de Servicio Aeroportuario Nacional por esta presunta irregularidad? Sí, nosotros esperamos que no sea así, ¿verdad? Pero de ser cierto, por supuesto, cualquier miembro del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional está en la facultad de interpelar para darnos explicación en nuestra calidad de representantes del pueblo de por qué se hizo una contratación directa y seguir las normas que ya establece la Ley Especial de Contratación Pública. ¿Cómo no? Bueno, le agradecemos, abogado, por su participación esta tarde y por lo menos haber aclarado estos puntos de vista. Muchas gracias al abogado. Buenas tardes. Al abogado y diputado Ramón Barrios, bancada Partido Libertad y Refundación Libre. Y yo reitero, el por qué los funcionarios del Poder Popular tienen que seguir los procedimientos de aquello que condenamos durante 12 años. ¿Por qué se tiene que seguir haciendo esas prácticas? Si no está aprobada la nueva ley, incluso no se ha socializado, ni creo que esté la comisión de dictamen, porque solo está en pláticas la nueva ley. Sí, todavía se está socializando, Estado. todavía no ha entrado. ¿Por qué estar aplicando esos procedimientos? Yo no encuentro la emergencia en los aeropuertos. Es cierto, están semidestruidos, pero para hacer contratación directa, obviar los procedimientos que la ley actual, y lo que más yo les voy a dejar franco, estimados oyentes, y con el permiso de ustedes, en Cachimba, es que estén vinculando a darle un contrato a una empresa de parientes de la persona que está encausado, acusado y condenado por actos de corrupción, y que la empresa se vio vinculada directamente. ¿Qué pasa? Es que eso es lo que no es lo insólito, pues. Lo que se pregunta uno, ¿por qué habiendo tantas empresas a alguien que está relacionado por corrupción? ¿Y qué son las cosas? Como es don Marco Bográn. Y que es ahí donde el gobierno debe tener mucho cuidado en ese asunto. Sí, y los cachurecos mencionan. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ni los cachurecos que están ahí en el Congreso o que andan por ahí quieren acercarse a los parientes de los que están encausados y condenados. No hagan cosas buenas que parezcan malas, hombre. Vaya, asumamos, vaya, que tal vez el contrato de consultoría sea menor a 250,000 empiras. Vaya, supongamos que así sea. Ya la ley da la posibilidad de que se pueda hacer esa contratación, no pasa nada. Pero ¿por qué contratar a una empresa vinculada a corrupción en cuanto a los hospitales móviles? Y sobre todo, vinculada a un sujeto que gastó de un solo plumazo, tocando base, más de 1,000 millones de lempiras. O sea, se gastaron 47 millones de dólares en comprar varios hospitales móviles que hasta esta fecha, 15 de agosto de 2023, no están funcionando. Se están pudriendo. Ahí están pudriendo. Algo condenable que todo ese tiempo, en tiempo de la pandemia, ¿cuántas personas no necesitaban medicamentos de un hospital? Fue un tipo soberbio, o sea, a mí me amenazó. ¿Quién? Marco Bográn. Marco Bográn me amenazó en una entrevista de que iba a proceder judicialmente porque se le estaba difamando, calumniando. Cuando le empezamos a preguntar de cómo era posible que el pavimento que iban a construir para esos hospitales ahí en el Pani costaba 10 millones de lempiras, si no iba a circular ningún tractor, ningún camión. Eran, dijo, cuestiones que iban a estar fijas. Que iban a estar fijas, que entonces ¿por qué costaba tanto el pavimento? Y empezó a argumentar que los drenajes, que los cables, que la tubería de las aguas negras, que el agua caliente. Y bueno, dio los argumentos necesarios del por qué era tan caro ese pavimento. Y después, cuando se le empezó, dijo, a descubrir que nunca había comprado nada. Entonces era amenazante, bien jugando soberbio. con la inteligencia del pueblo. ¿Quieren ver la sí, cara hombre, de que eran de primer nivel? O sea,
Y ahí anduvieron pastores, ONG, después diciendo que eran también de primer nivel. Y no andaba ahí Omar Rivera, Alberto Solórzano, hablando de eso, de que eran hospitales de primer mundo. Y después, semanas después, cuando sale eso, viene la ATIC, se va a viene la ATIC, comienza a ser incauta que el equipo era usado. Que el equipo usado. Uh-huh. O sea, es que hay gente que camina en la picardía, mire, sobre todo hay que evitar este tipo de cuestiones, hombre, para que no sean criticados. Hay que hacer las cosas con transparencia, que nada cuesta. Si ustedes están hablando de cumplir el plan de gobierno de la presidenta Castro, hombre, hay que predicar con el ejemplo. Que eviten cualquier cuestión, cualquier elemento que quieran hacer, que lo involucren. Indaguen cuando van a contratar con casos de corrupción con el gobierno anterior. ¿Cuál es la crítica que en este momento se le hace al gobierno? Y la presidenta no deja de tener razón, de que hay una baja ejecución presupuestaria, que hay que tomar acciones para que la ejecución se eleve, sí. Pero también cuando se ejecuta ese presupuesto hay que hacerlo con base a ley. Hay que hacerlo dentro de la normativa ya establecida. No hay necesidad... No indagar a las empresas. Sí, no hay necesidad de que sean perseguidos por el Tribunal Superior de Cuentas, de que sean procesados por la Secretaría de Transparencia. Van a ser perseguidos por la CICI. Sí. Y la CICI les va a caer de chemis. Entonces mejor, hombre, hay que hacer las cosas bien. Miren, la Secretaría de Transparencia le anda respirando en la nuca a todas las instituciones del Estado. Las anda respirando porque quieren de que haya un control efectivo de los recursos, aunque eso implique mucha burocracia, y la presidenta está molesta. Mejor si no lo gastan, pero no digan que hizo una contratación del Estado y que le dieron coima. Eso es lo que hay que evitar. O sea, por eso, consejo sano. No puede haber un estudio de un aeropuerto que decía usted que menos de 250,000. No, yo le ponía un ejemplo. Es muy difícil. Por eso yo le pongo un ejemplo. Son trabajos complejos. Y es ahí donde don Ricardo alto Martínez, nivel técnico. Donde don Ricardo Martínez nos debe una explicación. No lo estamos acusando, pero ahí están las denuncias. Sí, correcto. Ojo, en la investigación nosotros no podemos tomar ni papel de juez, ni siquiera somos un tribunal de justicia. Ahí están los hechos y es el sindicado quien deberá responder. Si el sindicado viene y dice, no, fíjese que estamos haciendo las cosas de esta forma y de esta forma y de esta forma, es su versión de los hechos. Ronald, si nos ayuda después de la pausa. Sí. Denis, ¿agregar algo? No, que este servicio aeroportuarios nacionales se creó en este gobierno. Sí, se reformó y aquel que se fue se transformó. Correcto. Se fue había dejado. Y se dijo que en un inicio de la creación se lanzarían licitaciones para la construcción de varias partes de los diferentes Estamos de acuerdo. Entre y apoyamos la iniciativa y el compromiso de la presidenta Castro de que el Estado de Honduras recupere la administración de los aeropuertos. Pero todo con base a ley. Y hay consenso en el sector privado, la famosa sociedad civil también y el pueblo como tal. Bueno, vamos a la pausa. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte su boleto llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Abrimos la línea, don Carlos. Correcto, le consultamos qué opina usted. ¿Tenemos llamada? 2221-6800 y 2221-6801. ¿Qué opina usted de que los funcionarios del Poder Popular deben estar comprometidos con el proyecto de refundación de la patria? Y ellos son... Nadie debe desmarcarse. Las instituciones que estén al servicio del pueblo, al servicio de la ciudadanía. Pero eso no significa que un ente desconcentrado como es la empresa de servicios aeroportuarios nacionales
se maneje como propiedad privada. No puede manejar. De quién es el director ejecutivo. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Lo felicito por el programa. Pues yo, como ciudadana hondureña y de mi partido, no estoy de acuerdo. Y esto, licenciado, se da en muchas de las instituciones del Estado, que los que han puesto ahí como ministros o directores se han acomodado con los nacionalistas. Aquí en mi colonia, la señora que es la administradora del centro de salud, solo nacionalistas, y cuando llega uno que ni lo quieren atender y solo son salidas y son irresponsables. Y hoy les digo, mañana van a necesitar de esta base y la base les va a dar la espalda, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder. Bueno, ¿tenemos más comunicaciones? Bueno, 2221-6800, 2221-6801, 9491-2323, 8921-5392. Hola, ¿le escuchamos? Buenas tardes. Aló. Le escuchamos, caballero. Fíjese que ya se han oído muchos comentarios, porque eso sí sería muy agarrafal que descubrieran un acto de corrupción en este momento. Ojalá que pongan remedio a tiempo, porque no nos conviene. Muchas gracias. Consideramos que hasta ahorita está en proceso, por eso estamos llamando a don Ricardo Martínez, porque no se ha ejecutado. Y le reitero que la ejecución de los proyectos son una necesidad, pero no emergencia. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Sí. Le saluda Margarita Arias. Le escuchamos, Margarita, mucho Yo gusto. creo que no hay que hacer el gran escándalo. Para mí, que hubieran de consultar o con Mel Zelaya o con las autoridades correspondientes para que esto, porque si no, aquí se aprovechan los que quieren hacer que el gobierno fracase, porque un escándalo más y lo van a deshonrar más a mi partido, que lo quiero mucho. Entonces quisiera yo que ustedes averiguaran más a profundo esto, que llamen a Mel Zelaya o que llamen a la presidenta o a alguien más cercano y que diga la verdad, porque aquí le están echando mucha basura al gobierno. Por favor. Acá lo estamos dirigiendo directamente al director ejecutivo. Servicios Aeroportuarios es una empresa desconcentrada, tiene su independencia o autonomía administrativa y de ejecución. O sea, la autonomía es administrativa y de ejecución. El director ejecutivo es don Ricardo Martínez, a quien tratamos de localizar para que sea él quien pues pueda explicar si en realidad está con el procedimiento y el por qué la contratación directa y el por qué tiene que ser a una empresa que se vinculó a los escándalos de Inves. La preocupación es esa, Margarita. Muy lógica. Y yo te informo que la presidenta, después que ganó, no me ha vuelto a contestar una llamada. Y Héctor, que se lleva ahí pegado a ella después de que ganaron, solo como 2 o 3 veces me ha contestado. Algunas veces me contestan los mensajes, pero cuando le ronca. Yo te digo la verdad. Bueno, otra comunicación tenemos. Recuerde que en este momento pues usted puede opinar en torno a este tema. ¿Tenemos una llamada? No. 2221-6800, 2221-6801, 9491-2323, 8921-5392. Bueno, ahí tenemos una comunicación, don Denis. Sí, ya. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. No está en misa. No está escuchándonos. Bueno, continuamos. No está en misa. Bueno, don Denis, ahí hay que ubicar entonces a don Ricardo Martínez. El caso es, con respecto a lo que decía Margarita, de que existe el oportunismo de encontrar la ventana para atacar al gobierno. El gobierno y el presidente Zelaya, en su calidad de asesor, tienen el compromiso que la persona que se nombra como funcionario en determinada institución esté comprometido con el proceso de refundación de la patria, que es la lucha que algunos tenemos desde hace 40 años y otros pues tienen 15 años después del golpe de Estado, y se ha llegado a la administración de las instituciones del Estado en una lucha enorme, bañada de sangre,
de represión, de cárcel, para que este funcionario se le haga lo que a él le da la gana, porque él cree que así debe de ser, ahí la cuestión no es compatible. Buenas tardes. Sí, ¿sabe por qué le digo esto? Porque acuérdese que Andrés el Maricón, hablando mal del partido, queriéndose unir a un montón de partidos corruptos también, y entonces nosotros ¿dónde quedamos? Entonces por eso es que hay que investigar bien y que quede claro ante nosotros mismos, porque si no, entonces nos van a hacer parte, porque de por sí nos van haciendo parte el maricón ese de Narral. Entonces, hombre, por favor, no le echemos leña al fuego. Margarita, averigüemos, tratemos de averiguar y de ahí aclaremos. Margarita, los conocemos y allí no le eches la culpa a nadie. Que la derecha como derecha va a buscar cómo unirse para derrotar a la izquierda o al pensamiento progresista, el pensamiento conservador. Allí sea el que está ahorita o el que surja después, siempre se va a dar, porque tienen que autodefenderse y al mismo tiempo atacar. De eso ha consistido la historia, Margarita. Ahí somos los de pensamiento progresista, que no podemos estar pensando en el pasado. Si el pensamiento no se transforma, entonces vamos a estar viendo fantasmas. Buenas tardes. Le escuchamos. Cuarto Poder. Le escuchamos, Cabero. Adelante. El comentario que yo quiero hacer es que si la noticia ya es realidad, pues vale la pena pues darle seguimiento, pero si solo son, como dicen, bullicios, entonces lo mejor es que la gente lo toma como cierto cuando se ponen a decir que esto, que más que todo solo son como... A mí me gustó una frase de un periodista que dijo que si hay pruebas y la cosa es realidad, si no es chisme, dijo. Entonces hay que ver si las cosas son reales para darles un comentario un poco, como dicen, ya basándose en la realidad. Y si solo es un bullicio, como yo digo, entonces a veces no es bueno estar machacándolo porque la gente lo toma como cierto. Gracias. Los 30 millones de dólares son reales, estimado oyente. Esos son reales. La presidenta lo anunció y que va con todo para que los aeropuertos, estos 4 aeropuertos, brinden el servicio. Y esa parte lo que estamos indagando y le consultamos al director ejecutivo de la empresa Servicios Aeroportuarios Nacionales es el procedimiento de la ejecución de ese proceso que anunció la presidenta. O sea, los 30 millones son reales. Eso está acá, como es expuesto por la ciudadana presidenta. ¿De quién necesitamos que dé explicaciones? Del señor director ejecutivo. Vamos a tener la reacción del pronto, eso sí, vamos a tener la reacción de él, que se pronuncie y repetimos que de su punto de vista va a tener todo el espacio que él quiera para poder hacer las aclaraciones, las explicaciones, porque es necesario pues conocer la otra parte. No solamente aquí el asunto es un lado de la noticia, también hay que escuchar la otra parte. ¿Cuál es su versión? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué debe responder? ¿Es cierto o no es cierto? Estas denuncias pues que en este momento se están revelando. Él tiene todo el derecho, pero también tiene el derecho a no pronunciarse, y si no se pronuncia pues ahí son otros 100 pesos, como decimos popularmente. Pero el asunto es acá que se debe cumplir con lo que ya establece la ley de contratación del Estado. Si son contrataciones directas, esos deben ser por caso de necesidad calificada o de urgencia o de emergencia. De otra manera no se pueden hacer contrataciones. Hay que observar la ley. Obviamente que la ley de contratación, volvemos a repetir, está obsoleta. Ya en el Congreso se está discutiendo otra normativa para volver a expedir otro proceso, pero que también se neutralicen o se deje por fuera este tipo de asuntos que al final lo que menoscaban es el prestigio de un gobierno. Pero bueno, nosotros ya nos quedamos sin tiempo. Gracias a don Denis, también gracias a don Carlos. Buenas tardes. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.